En toda la historia registrada, ningún animal ha logrado cazar a una orca en libertad. Ni un tiburón. Ni una ballena. Ni ningún otro depredador del océano. Es, sin discusión posible, el depredador dominante de todos los mares del planeta. Pero lo que hace realmente extraordinaria a la orca no es su fuerza, ni su tamaño, ni sus dientes. Es lo que ocurre dentro de su cabeza. Porque la orca no es, técnicamente, una ballena. Es el miembro más grande de la familia de los delfines. Y tiene, después del cachalote, el cerebro más grande de todos los mamíferos marinos. En los próximos minutos vas a descubrir cómo vive dentro de una sociedad gobernada por sus abuelas, cómo distintos grupos de orcas se niegan a mezclarse entre sí aunque compartan exactamente el mismo mar, y cómo enseñan a sus crías técnicas de caza tan peligrosas que un solo error puede costarles la vida. Y al final, te voy a hablar de algo que está ocurriendo ahora mismo, muy cerca de la costa española, y que la ciencia todavía no ha conseguido explicar del todo. Empecemos por el corazón de todo, la estructura social de la orca. Una orca nunca vive sola. Pasa toda su vida dentro de un grupo familiar llamado manada, organizado alrededor de las hembras. Y aquí está el primer dato que rompe con lo que solemos asumir sobre el reino animal. En la mayoría de las manadas de orca, los machos adultos, incluso los más grandes y dominantes, nunca abandonan a su madre. Un macho de 5 toneladas y más de 6 metros de longitud sigue nadando junto a su madre durante toda su vida adulta. Y esto no es simple costumbre. Los estudios muestran que la probabilidad de supervivencia de un macho adulto cae drásticamente después de la muerte de su madre, incluso cuando ese macho ya tiene 30 años. ¿Por qué? Porque las hembras mayores de la manada, especialmente las que ya no se reproducen, cargan con algo que ningún macho posee: décadas de conocimiento acumulado sobre dónde encontrar comida en años difíciles, qué rutas seguir, y cómo evitar el peligro. Esa hembra líder no solo guía, comparte. Se ha observado que las hembras mayores reparten más de la mitad del salmón que capturan con el resto de su familia, priorizando sobre todo a sus hijos machos adultos. Es, literalmente, una sociedad gobernada por sus abuelas. Y esto, como vas a ver más adelante en este vídeo, tiene una consecuencia biológica todavía más sorprendente. Pero antes, quiero que conozcas algo que muy poca gente sabe sobre las orcas: no todas son iguales. Ni siquiera de cerca. Aunque a simple vista todas las orcas se parecen, hoy sabemos que existen distintos grupos, llamados ecotipos, que se comportan como si fueran especies completamente diferentes. En el Pacífico Norte, por ejemplo, existen las llamadas orcas residentes, que se alimentan casi exclusivamente de salmón, y las orcas transeúntes, que cazan focas, leones marinos y hasta otras ballenas. Estos dos grupos comparten exactamente las mismas aguas, se cruzan constantemente y, sin embargo, casi nunca interactúan entre ellos, y jamás se reproducen entre sí. Tienen dialectos vocales completamente distintos. Técnicas de caza distintas. Incluso una forma físicamente diferente de dientes y mandíbula, adaptada a su dieta particular. Estudios genéticos recientes han encontrado que estos grupos llevan divergiendo entre ellos desde hace más de 250.000 años, sin mezclarse jamás, a pesar de nadar literalmente en el mismo océano. Algunos científicos ya proponen que deberían clasificarse, de hecho, como especies distintas. Así que imagina esto: dos poblaciones del mismo animal, viviendo en el mismo territorio, que se reconocen entre sí como diferentes, y que evitan mezclarse, no por una barrera física, sino por una barrera cultural. Cuéntame en comentarios si sabías que existían grupos de orcas que se niegan a cruzarse entre sí. Porque este dato sorprende incluso a quienes llevan años estudiando cetáceos. Y para mantener esa cultura, esos dialectos, esas tradiciones de caza transmitidas de generación en generación, la orca necesita algo muy especial: un sistema de comunicación y percepción extraordinariamente sofisticado. La orca ve razonablemente bien, tanto dentro como fuera del agua. Pero su verdadero superpoder es el sonido. Como el resto de los delfines, la orca usa la ecolocalización. Emite clics de alta frecuencia a través de una estructura grasa en su cabeza llamada melón, que funciona casi como una lente que enfoca el sonido. Esos clics viajan por el agua, rebotan contra los objetos, y regresan a través de la mandíbula inferior de la orca hasta su oído interno, generando una imagen sonora tridimensional extremadamente precisa de todo lo que la rodea, incluso en aguas completamente oscuras. Además de la ecolocalización,
La orca produce silbidos y llamadas pulsadas para comunicarse dentro de su manada, formando ese dialecto único y particular de cada grupo familiar, que los cachorros aprenden imitando a los adultos, exactamente igual que un niño aprende a hablar escuchando a sus padres. Y aquí viene un detalle fascinante sobre cómo la orca se las arregla para mantener toda esta actividad mental funcionando sin descanso. La orca nunca duerme por completo. Como respira de forma consciente y voluntaria, no puede permitirse perder el conocimiento del todo, o se ahogaría. Así que ha desarrollado algo llamado sueño unihemisférico, apaga solo la mitad de su cerebro a la vez, cerrando el ojo opuesto a ese hemisferio, mientras la otra mitad permanece despierta, vigilando el entorno y controlando la respiración. Un animal que, literalmente, nunca deja de estar parcialmente consciente, ni un solo segundo de toda su vida. Así que ya llevamos una sociedad matriarcal, culturas que se niegan a mezclarse, y un sistema sensorial construido casi enteramente sobre el sonido. Pero nada de esto tendría sentido sin la parte más famosa de la vida de la orca, como caza. Y aquí es donde la palabra enseñanza cobra un significado literal. En la Patagonia Argentina, en un lugar llamado Punta Norte, existe una población de orcas que ha desarrollado una de las técnicas de caza más arriesgadas jamás documentadas, en un mamífero marino, el varamiento intencional. Cuando hay crías de lobo marino cerca de la orilla, la orca acelera directamente hacia la playa, y se lanza fuera del agua, dejando hasta 2/3 de su propio cuerpo completamente varado en la arena, para atrapar a su presa con la boca. Es un movimiento extremadamente peligroso. Si la orca calcula mal la ola, la marea o la pendiente de la playa, puede quedar completamente encallada fuera del agua, sin poder regresar por sí misma. Y sin embargo, las madres enseñan esta técnica a sus crías de forma activa y deliberada. Los cachorros empiezan a practicar el varamiento por su cuenta alrededor de los 4 o 5 años de edad, pero durante mucho tiempo siguen dependiendo de sus madres para poder regresar al agua después de cada intento. Se ha observado a madres acelerando hacia la orilla, generando olas artificiales con su propio cuerpo, solo para ayudar a que su cría, varada y asustada, consiguiera volver a flotar. Es, literalmente, una escuela de caza de alto riesgo, donde el margen de error puede costar la vida, y donde las madres arriesgan su propio cuerpo para rescatar a sus hijos cuando algo sale mal. Y en otras zonas del planeta, como el Ártico, existe una variante todavía más coordinada de esta misma filosofía. Grupos enteros de orcas nadando en sincronía para generar una ola artificial lo bastante grande como para volcar un bloque de hielo y hacer caer al mar a la foca que descansaba encima. Así que ya sabes que la orca enseña a sus crías técnicas de caza extremadamente arriesgadas. Pero espera, porque lo que viene ahora es todavía más extremo. Porque hay una historia reciente, documentada con vídeo, que cambió por completo lo que creíamos saber sobre el techo del ecosistema marino. Durante años, se asumió que el mayor depredador del océano, después de la orca, era el gran tiburón blanco. Un animal prácticamente sin depredadores naturales. Pero frente a la costa de Sudáfrica, 2 orcas machos, apodadas por los investigadores Porty Starboard, cambiaron esa idea para siempre. Desde el año 2015, estas 2 orcas han sido documentadas cazando grandes tiburones blancos con una precisión casi quirúrgica. Se acercan al escualo, lo sujetan por una de sus aletas pectorales, y en cuestión de minutos, le extraen exclusivamente el hígado, dejando el resto del cuerpo prácticamente intacto. El hígado del tiburón blanco es un órgano enorme, cargado de aceite y de calorías, así que representa una recompensa energética inmensa por un esfuerzo relativamente breve. El efecto sobre el ecosistema ha sido devastador para los tiburones. En algunas de las zonas donde estas orcas empezaron a cazar, los grandes tiburones blancos, simplemente, dejaron de aparecer, huyendo por completo del área durante años. Y en 2023, ocurrió algo todavía más impactante, se documentó, por primera vez, a una de estas orcas cazando y matando a un tiburón blanco completamente sola, sin ayuda de ningún otro miembro de su grupo, en menos de 2 minutos. El animal que durante décadas consideramos el gran depredador del océano, resultó tener, él mismo, un depredador. Y ese depredador lo caza casi como si fuera cirugía. Y hablando de algo que rompe las reglas de la biología, hay un fenómeno en la vida de la orca hembra que la conecta, de una forma sorprendente, con nosotros mismos. La menopausia. En casi todo el reino animal, las hembras siguen siendo fértiles hasta prácticamente el final de su vida.
Pero existen solo un puñado de excepciones conocidas en todo el planeta, los seres humanos. Un puñado de especies de ballenas dentadas, y la orca. Las hembras de orca dejan de reproducirse, por lo general, entre los 30 y los 40 años, mientras que su esperanza de vida puede superar los 90. Es decir, pasan décadas enteras de su vida sin poder tener más crías propias. ¿Por qué evolucionó esto? La teoría más aceptada se llama la hipótesis de la abuela. Estudios de varias décadas, siguiendo a poblaciones concretas de orcas, han demostrado que la presencia de una abuela posmenopáusica aumenta de forma medible las probabilidades de supervivencia de sus nietos. Y cuando esa abuela muere, el riesgo de que sus nietos mueran en los 2 años siguientes aumenta de forma muy significativa. En lugar de seguir compitiendo por recursos reproduciéndose ella misma, la hembra mayor de la manada invierte toda esa energía en liderar al grupo hacia zonas de caza seguras, en compartir su comida, y en transmitir décadas de conocimiento acumulado a sus hijos y a sus nietos. Es, en esencia, la misma lógica evolutiva que algunos científicos proponen para explicar la menopausia humana. Y de todo el reino animal, la orca es uno de los pocos ejemplos que tenemos para entenderla. Así que ya llevamos una sociedad liderada por abuelas, culturas que se niegan a mezclarse, escuelas de caza de alto riesgo, y un depredador capaz de cazar quirúrgicamente al gran tiburón blanco. ¿Recuerdas lo que te prometí al principio? Que algo extraño está pasando ahora mismo cerca de la costa española. Ha llegado el momento de hablar de ello. Desde el año 2020, en el estrecho de Gibraltar y en el Golfo de Cádiz, un grupo concreto de orcas conocidas como orcas ibéricas ha empezado a protagonizar un comportamiento que nadie había documentado antes en ningún otro lugar del mundo. Se acercan a veleros y embarcaciones de recreo, y empujan repetidamente el timón con el morro, en ocasiones hasta dañarlo por completo. Desde entonces, se han registrado varios cientos de estos incidentes, y algunos han terminado con el hundimiento de la embarcación. Y aquí es donde la ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva. Los investigadores del proyecto CIRCE, que llevan años documentando estas interacciones en vídeo, han descartado la idea de que se trate de un ataque agresivo. Las cámaras muestran que las orcas empujan el timón con el morro, en lugar de morderlo con fuerza, un detalle que apunta más hacia la curiosidad o el juego que hacia la hostilidad. Una de las teorías principales sugiere que todo comenzó como un comportamiento aislado de un único individuo, posiblemente relacionado con el juego o la exploración, y que después se extendió al resto del grupo por simple imitación social. Exactamente el mismo mecanismo cultural con el que una manada de orcas transmite su dialecto o su técnica de caza de generación en generación. Otra hipótesis, defendida por algunos biólogos marinos, apunta a que las orcas más jóvenes podrían estar practicando técnicas de caza sobre los timones de los barcos, entrenando movimientos de golpeo y mordisco que después aplicarían sobre presas reales. Lo que sí sabemos con certeza es que esta subpoblación, la de las orcas ibéricas, es extremadamente vulnerable. Apenas quedan unos pocos ejemplares, y su principal fuente de alimento, el atún rojo, ha disminuido drásticamente en las últimas décadas debido a la sobrepesca. Las autoridades españolas y portuguesas han empezado incluso a marcar con satélite a algunos individuos, para intentar predecir sus movimientos y reducir el riesgo tanto para los navegantes como para las propias orcas. Así que, mientras en Sudáfrica 2 orcas se convirtieron en cazadoras quirúrgicas de tiburones blancos, aquí, a las puertas del Mediterráneo, un pequeño grupo de orcas está protagonizando un comportamiento que ningún equipo de investigadores en el mundo ha logrado explicar todavía por completo. Y eso, quizás, es lo más fascinante de todo este animal. Que después de décadas de estudio, la orca sigue sorprendiendo incluso a quienes la llevan estudiando toda su vida. Así que hagamos un repaso rápido. Una sociedad matriarcal donde los machos adultos siguen dependiendo de sus madres durante toda su vida. Culturas y dialectos tan marcados que distintos grupos se niegan a mezclarse, a pesar de compartir el mismo mar. Un sistema sensorial construido sobre el sonido, capaz de ver con ecos incluso en la más completa oscuridad. Escuelas de caza donde el riesgo es literal y real. Un depredador capaz de cazar quirúrgicamente al gran tiburón blanco. Una de las pocas especies del planeta, junto a la nuestra, que atraviesa la menopausia. Y un misterio que sigue desarrollándose ahora mismo, frente a las costas de España y Portugal. Todo esto, sucediendo dentro del animal más poderoso del océano, que, hasta donde sabemos, jamás ha sido derrotado por ningún otro.
La próxima vez que escuches hablar de una orca cerca de la costa, quizás la mires de otra forma. ¿Cuál de estos datos no sabías? Cuéntamelo en comentarios. Y si este viaje por la mente del depredador más inteligente del océano te ha sorprendido, suscríbete. Porque en el próximo vídeo seguimos descubriendo animales que hacen cosas que parecen imposibles.